¿Pueden los hombres danzar en la iglesia? Amigos y hermanos, gracia y paz sea con ustedes. En esta noche queremos reaccionar a esta publicación que encontramos donde vemos a un hombre que está danzando. Y pues se dieron muchas reacciones, muchos estuvieron en contra, otros a favor, pero ninguno pues citó la palabra de Dios. A veces pues quisiéramos avanzar, ya no seguir reaccionando a estas publicaciones, pero lastimosamente lo tenemos que hacer porque son cosas que se tendrían que ya saber. Lastimosamente no se estudia la palabra de Dios, por eso se cae en estas discusiones y muchas veces publicaciones que lo que hacen es confundir a muchos. Y veamos los comentarios que se daban a esta publicación. Vamos a ver, dice, la danza no es solo para mujeres. Se ve bien que la danza varonil, pero David danzaba y no solo un tipo de danza, sino 7 tipos diferentes de danza. Y la palabra de Dios dice que Dios danza en medio de las alabanzas. Bueno, no sé dónde diga que hay 7 tipos de danza. Dice, bueno, al parecer están a favor de esto, pero no hay ningún versículo que se cite, solamente un comentario sin ninguna base bíblica. Ahora aquí dice, el instrumento que Dios usó, bueno, eso es otro tema, el pastorado femenil, que lo vamos a tocar otro día. Dice, Dios juzgará a cada uno. Vamos a rezar. Ahí. Dios juzgará a cada uno según sus obras, no se distingue al hombre ni a la mujer, se sigue a Dios, nadie es perfecto, debemos danzar sin juzgar, debemos avanzar sin juzgar. Así como algunos tienen errores, hay otros que también lo tienen. Sí, pero para eso está la palabra de Dios, para ver en qué estamos errando y poder nosotros corregir. Por eso está la palabra de Dios, para eso sirve la palabra de Dios. Vamos a ver aquí. El rey David danzaba y no estaba mal, dice. Recuerden a Débora. Ese es el tema del pastorado femenil, que lo vamos a tocar en otra ocasión. Lástima que aunque sean hombres o mujeres los que danzan, jamás la Biblia dice que eso fuera ministerio. Por otro lado, el pastorado femenino es blasfemo. La iglesia está en la época de la decadencia porque todas las iglesias tienen diferentes puntos de vista y todo esto causa confusión, lo cual trae mucha confusión y una mala impresión a los que están apartados y perdidos. Porque si los mismos creyentes siempre están discutiendo sobre diferentes doctrinas, pues ¿cómo van a atraer al perdido? Esto es imposible. Pues esto es lo que deberíamos ver y concentrarnos en esto. Pero ¿cómo se va a poder hacer si nadie de los comentarios que vimos, nadie citó, nadie se pone a estudiar estos versículos bíblicos? Y vamos a ver ahí a la escritura ya para ver este tema, y vamos a ver, porque la mayoría pues conoce que esto deriva de lo que dice la palabra de Dios, que David danzó. Bueno, ya muchos dicen es que David danzó, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, y esta sería también una base para nosotros para poder ver cómo se hace un estudio bíblico y cómo muchos van a los seminarios bíblicos, a los institutos bíblicos, y les enseñan qué es el contexto. Lastimosamente solo se lee el versículo y dicen, bueno, es que ahí dice que David danzó y bueno, vamos a danzar en el templo, hay que danzar, hay que ensayar, hay que hacer ensayos y las mujeres van a danzar.
Pero ¿será que eso es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice. Primer libro de Crónicas 15:29. Y como el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David, que saltaba y bailaba, y menospreciólo en su corazón. Entonces dicen, bueno, miren, aquí dice ya vimos que David danzó, pues puede danzar las mujeres. Pero, ¿cuál es el contexto? ¿De qué está hablando? ¿Dónde estaba David? Hay que hacer un estudio, hay que ver la ubicación, la geografía, el lugar donde estaba David. Pero muchos, como hemos dicho ahorita, solo ven, dice, es que ahí dice que David danzó, dancemos. Pero ¿por qué danzó David? Cuando usted hace un estudio, se tiene que preguntar ¿por qué danzó David? Bueno, ¿dónde danzó David? Y todo eso lo encontramos en este versículo. David dice que danzó porque ellos habían recuperado el arca del pacto que antes había perdido el rey Saúl. Cuando pelearon ellos contra sus enemigos, ellos perdieron el arca y ahora ellos pues habían recuperado el arca y la traían a la ciudad de David. Entonces, ¿dónde danzó David? En primer lugar, usted puede estudiar y se va a dar cuenta que no existía el templo. Recordemos que el hijo de David, Salomón, fue el que construyó el templo. Entonces David no danzó dentro del templo. Tampoco David danzó dentro del tabernáculo porque eso no estaba permitido. David danzó en la calle, danzó afuera, no danzó en la congregación o cuando se estaba realizando un sacrificio, sino que David danzó de alegría que el arca del pacto de Jehová llegaba a la ciudad. Mirando por una ventana vio al rey David que saltaba y bailaba y menospreciólo en su corazón. Entonces esta es la cita y podemos ver también en 2 Samuel 14, dice, y David saltaba con toda su fuerza delante de Jehová y tenía vestido David de ephod y de lino. Así David y toda la casa de Israel llevaban el arca de Jehová con júbilo y sonido y trompeta. Y como el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, o sea, iban caminando. O sea, David, ¿dónde danzó? En la calle. David no danzó en el templo, no existía el templo. Y tampoco danzó dentro del tabernáculo porque solo los sacerdotes y levitas tenían permitido entrar al santuario. Él no danzó en el lugar santo ni en el lugar santísimo, no. Él danzó en la calle, afuera, mientras transportaban el arca del pacto a la ciudad. No fue dentro de un culto. Y tampoco, bueno, aquí no vemos que David haya ensayado, estuvieron ensayando. No fue un acto espontáneo que surgió de David de alegría de ver que habían recuperado el arca del pacto. Por eso danzó David. Y no es que David se mantuviera danzando siempre, ¿verdad? Ni que estuviera él practicando y haciendo coreografías, 7 tipos de coreografías diferentes. Dice, no, eso no es bíblico, no sé de dónde se lo hayan inventado. Entonces David saltaba, dice, metieron pues el arca de Jehová, pusieronla en su lugar en medio de la tienda, o sea, del tabernáculo que David le había tendido. Entonces ahí ya estando ahí el arca, David ya no se metió a danzar, sino que dice, sacrificó David holocaustos y pacíficos delante de Jehová. Entonces David no danzó dentro del tabernáculo ni del templo porque no existía. Entonces ahí está. Sin embargo, hoy lo que vemos, lo que nosotros vemos que se practica, no lo encontramos bíblicamente, no encontramos a mujeres danzando así como hoy se hace. Sin embargo, ¿dónde sí hemos visto esto? ¿Dónde ustedes imaginan que se ha visto esto que hoy se practica? Y vamos a poner un video. Esto
se parece a lo que hacen las iglesias evangélicas. Aquí están mujeres haciendo sus coreografías, practicando. El vestuario casi similar Mi también. madre me hizo estudiar música y un día mi profesor se enfermó. Me pidió que tomara su lugar marcando el ritmo de la clase. ¿Qué es esto? Pues es los bailes que se hacen en la India a sus dioses. Por medio de estos bailes ellos hacen estas danzas para agradar a sus dioses y ensayan sus coreografías y para ponerse pues en orden. No es algo espontáneo, sino es algo ensayado, y es lo que hoy vemos que se practica. Esto es lo más parecido a las danzas evangélicas. Entonces, amigos, esto no es algo que sea del agrado de Dios. Eso tiene influencia más de la India, porque como ya vimos, el que danzó aquí, pero fue como un acto espontáneo, fue David. Fue un hombre, no fueron un grupo de mujeres. Entonces, bíblicamente esto no tiene un sustento por el cual se pueda practicar. Si bien Éxodo 15:20 habla también de alguien más que danzó, una mujer. Y dice Éxodo 15:20, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Bueno, aquí hay un grupo de mujeres que danzó. Ahora, igualmente, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué danzaron ellas? Porque los egipcios habían sido tragados por el mar. Israel había pasado en seco y ellos ya, Dios los había salvado de Egipto y los carros del faraón fueron hundidos en el mar. Entonces, cuando ellos vieron eso, que habían salido libres, ¿dónde estaba entonces María cuando danzó? Estaba a la orilla del mar. Ustedes pueden leer Éxodo 15:20 y pueden ver el contexto, que María, la hermana de Aarón y Moisés, estaba a la orilla del mar, y entonces ahí fue donde ella danzó con estas mujeres. Tampoco fue algo que ellas estuvieron practicando, sino igual fue un acto espontáneo de alegría, porque ellos fueron salvos de allá de Egipto. Eso fue lo que sucedió. Entonces ya, y si vemos esto está contenido en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no encontramos que haya un grupo danzando dentro del templo, o que Jesús haya enseñado a danzar, o los apóstoles, los 12 apóstoles, haciendo una coreografía, enseñando a danzar, porque muchos dicen, es que el Antiguo Testamento ya no es válido, pero toman muchas cosas del Antiguo Testamento y lo pasan al Nuevo y no estudian el contexto, no saben por qué se dio. Entonces, cuando usted va a estudiar un versículo, tiene que ver el contexto geográfico, el contexto en que se dio eso, por qué se dio esta danza. Era un acto espontáneo de alegría, no era algo que se practicaba y que se hacía todos los cultos en el santuario. No, esto no fue así. Entonces, sí, danzaron mujeres, danzó David, pero ya vimos que fue fuera de, ni siquiera estaba el tabernáculo ahí, mucho menos el templo, que fue construido muchos años después de estos actos que nosotros vemos. Pero esta ha sido la base. Solo leen, es que dice que ahí danzó. Bueno, vamos a danzar, vamos a hacerlo así, sin ninguna base bíblica. Entonces, amados amigos y hermanos, para poder introducir una enseñanza a la iglesia, primero tenemos que ver si se fue practicada por la iglesia primitiva, si ellos lo enseñaron, si ellos lo hicieron, y en el Nuevo Testamento
no encontramos versículos donde Jesús haya enseñado esto o sus discípulos igualmente hayan danzado. No dice que debemos cantar alegremente a Jehová, pero en ningún momento dice que se realizara estos actos. Así que esperamos que lo meditemos, que la gracia del Señor Jesucristo quede en cada corazón. Paz sea con ustedes.